¿Cómo están? Tanto tiempo. Aprovecho que tengo un rato para leer. Retomo la lectura de lo que los caballos nos dicen. Estoy navegando con este libro por nuevos mares, como si estuviera abriendo otras puertas en mi tarea de veterinaria y en mi camino de evolución. Hola, ¿cómo están? Hola Gabriela, hola Estela, bienvenidas, bienvenidos todos. El capítulo que voy a leer hoy, no sé si todo, pero una parte por lo menos, se llama Alquimia. Y enfoco este capítulo en animales que atendí por poco tiempo o solo una vez, razón por la cual no pude hacer un seguimiento clínico por el bien de la salud actual y futura del animal. Es necesario aún desarrollar el pensamiento preventivo con el que los homeópatas y los veterinarios holísticos e integrativos trabajamos para que los humanos dejen de esperar que el animal se enferme o se ponga mal o llamar en la urgencia, y se pierde la posibilidad de tratar al animal en sus distintas fases, haciendo una prevención. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué bueno, Cristian, verte. Para mí y muchos veterinarios y médicos pensamos que para mantener la salud es siempre estar atentos a los signos y síntomas sin esperar que llegue a la urgencia, porque a veces en la urgencia las consecuencias son muy graves y ya es difícil revertir un cuadro. En cambio, cuando hacemos una verdadera prevención, podemos, hola Maxi, ¿cómo estás? Podemos trabajar de una manera mucho más armónica, incluso cuando muchas veces nos pasa que nos llaman, mira, pasó esto, y por ahí no es necesario verlo al animal, y nosotros ya sabemos, mira, mientras tanto hace esto y esto, porque sabemos cómo es el animal sano. Para mí es importante saber cómo es el animal sano, a dónde tengo que llegar, ¿no? Porque en general se habla tanto de la enfermedad que eso es todo, ocupa todo el espacio. Pero ¿cómo es cuando está sano? ¿No? Bueno, entonces, conociendo el milagro que puede suceder en un plano profundo de salud y de vida del animal cuando se incorpora una visión a largo plazo, en mi caso es frustrante cuando cortan el tratamiento y no tenemos la posibilidad de seguir en contacto con nuestro paciente. Se los digo porque es una cosa que a mí por lo menos me frustra, en el sentido que muchas veces siento que discúlpenme que tengo que agarrar algo, siento que tengo mucho para dar y para seguir avanzando, y bueno, cuando muchas veces cuando logran que el animal está mejor, vuelven al tratamiento anterior y siguen con lo anterior. Entonces, bueno, es un aprendizaje del desapego, pero a la vez para mí a veces es frustrante. Un caballo que ilustra esta falta de conciencia de lo que es la prevención fue un caballo de adiestramiento que había tenido un desprendimiento del sesamoideo medial en la extremidad posterior izquierda, y había sufrido de laminitis. Para los que conocen de caballos saben que la laminitis es muy dolorosa y a veces es difícil de revertir el cuadro. Recibió Rustox y al día siguiente estaba tan bien que lo concursaron, como les digo, sin darle el tiempo a una recuperación orgánica.
no pude completar el tratamiento para reforzar las articulaciones y su sistema musculoesquelético, que seguro que iba a recaer, pues tenía muchas consecuencias por haber sido caballo de escuela, ¿no? Es esto, ¿no? Este concepto de que el animal es una máquina que tiene que rendir y no importa, le ponemos aceite, le cambiamos las bujías y listo. Una cosa así como antigua, ¿no? Como poco desarrollo del pensamiento, verdaderamente, ¿no? Los tejidos necesitan tiempo y espacio para su recuperación. En ese estado de vulnerabilidad, cualquier esfuerzo o tropiezo puede hacer que el cuadro retroceda y que haya que recomenzar de cero. Pero a veces ya no retomamos desde cero, ya retomamos desde -10. Otro caso, el de un rosillo dócil de 9 años con dificultades, principalmente en los garrones, que era infiltrado con corticoides y recibía jarabe para la tos. Desde nuestra visión, estos procedimientos estaban obstruyendo en sus síntomas y el tratamiento además no estaba dando resultado. Se golpeaba siempre en el mismo lugar, algo que suele ocurrir cuando el tejido conectivo está lastimado y pierde la capacidad perceptiva. Y esa región se lastima con frecuencia. No es que el caballo es tonto y se vuelve a lastimar porque es tonto, se lastima porque el tejido, la fascia, no está perceptiva como debería estar. Por eso hablamos de una recuperación orgánica y completa. Desesperaba con el dolor y le receté aurum. El aurum, para los que no saben de homeopatía, es un remedio que se saca del oro, ¿no? Hay toda una preparación para que funcione el aspecto energético y curativo del oro. Este aurum tiene entre sus síntomas dolores con tirones agudos, debilidad paralítica en general en los miembros y principalmente en las articulaciones, además de inflamación de los huesos, y tiene mucho abatimiento y gran sensibilidad al dolor. Al mes y medio estaba muy bien y volvió a saltar, pero de haber continuado el tratamiento hubiera recuperado una fuerza interior y duradera, porque cuando se hace prevención se presta atención a cualquier signo que pueda mostrar molestia o falta de comodidad, pues en esos momentos en los cuales parece que algo empeora, pueden ser los momentos en los que se pueda seguir mejorando, y eso es lo que promueve el estado de salud permanente. Vamos conociendo al animal en un proceso. A veces hay que bajar para subir. No siempre es fácil compartir este pensamiento, pero no estamos todo el tiempo ahí. A veces es bueno bajar para volver a subir, ¿no? Veamos a Ave Park, una yegua colorada de 4 años que estaba en el hipódromo de San Isidro. Había corrido su primera carrera muy bien, llegando segunda a un cuerpo, y luego llegó segunda en otra carrera. Pero cada vez ella rendía menos, así se habla en el ambiente. Ella rinde menos, o sea, no son las personas las que rinden menos, es la yegua. Está todo tergiversado, ¿no? Decían que se desgastaba antes de correr, se quedaba sin fuerza, perdía 20 kilos por sudoración y temblaba muchísimo antes de correr. Cuando entré a su box estaba movediza, necesitaba salir a tomar aire tranquila, sin que la forzaran a hacer una actividad que la estresara, ¿no? Los caballos son movimiento. Después les llama la atención que tengan cólicos, que sufran tanto, y sí, si los tienen encerrados 23 horas al día, obviamente. Mi diagnóstico fue que tenía trastornos por susto y dificultad de adaptación al ambiente. Quizás no entendían la sensibilidad que tenía y que ella
expresaba con tanta claridad, o la entendían pero no sabían cómo hacer. Yo había ido a atender a otra yegua y me preguntaron si podía atenderla, ya que la habían anotado para correr en unos 10 días. Acepté atenderla, me encanta atender caballos deportistas, pero les expliqué que esta medicina no es mágica y que necesita tiempo como cualquier otra terapia, que no se ilusionaran. También hay un poco de confusión, la gente no acepta, algunas personas no aceptan este tipo de pensamiento y cuando quieren probar tiene que ser mágico. O sea, se van de un extremo al otro, ¿no? Es como paradójico. Bueno, la mediqué con unas flores de Bach y le di una toma de un remedio que se llama Aconitum. Es un remedio homeopático que tiene mucho miedo por anticipación y miedo a la muerte. Le receté una toma alta del remedio y trabajé con ella durante 1 hora con técnicas de liberación de fascias, dado que estaba muy tensa. Imagínense que ella se sudaba en la gatera, perdía 20 litros sudando agua, pobrecita. En el estud estaban sorprendidos el día de la carrera porque ella estaba muy tranquila, había corrido muy bien, había salido perfecto de la gatera y había sido golpeada por otro caballo cuando pasaron el codo y aún así había llegado muy bien. Si bien estaban contentos, un poquito desconfiaron de que yo le hubiera dado algún químico, una locura. Les costaba creer que la medicina homeopática y esta medicina integrativa que practicó pudiera funcionar tan bien junto con el cuidado sensible hacia la yegua. La yegua podía haber seguido mejorando de sus miedos, acompañándola a entender lo que ella tenía que vivir, lo que le tocó, salir a ver carreras, estar suelta con amigos, entrar y salir de las gateras, porque esa es la vida que le tocó. Yo la hubiera soltado en el campo, pero bueno, les tocó eso. Hacer un buen seguimiento la habría ayudado tanto en lo anímico como en lo etológico y energético. Y quienes hubieran participado de ese seguimiento se hubieran cultivado de un conocimiento certero acerca de la etología equina y el conocimiento profundo de la personalidad individual. Pero bueno, en este estudio no quisieron continuar y no la volví a ver. Otros casos en los que algunas personas no entienden el valor de continuar el tratamiento preventivo son casos de las personas que olvidan pagar. ¿Qué veterinario no ha vivido esto, no? Generalmente no son personas a las que les falta el dinero, sino que son aquellos que no terminan de comprender el valor del intercambio, un intercambio que influye poderosamente en la salud del animal, pues cada acción positiva o negativa le va a llegar. Hay una resonancia. Bien, entonces, una vez estando en el hipódromo de Palermo, vi una yeguita muy triste y al preguntar al cuidador comentó que no quería comer, sobre todo después de haber corrido. Yo estaba atendiendo al lado y le ofrecí al hombre darle árnica, pues la vi dolida, triste, traumatizada. Al día siguiente estaban sorprendidos por el estado de la yegua, que estaba comiendo y de mejor humor. Sin embargo, no se les ocurrió preguntar cómo funciona la medicación homeopática y se perdieron la posibilidad de que la yegua siguiera mejorando día a día con un tratamiento preventivo. Seguramente que con el tiempo debe haber sufrido nuevamente anorexia al no resolver el problema de fondo, que probablemente fueran úlceras gástricas, algo común en los caballos que viven encerrados, estabulados.
Un tratamiento preventivo tiene en cuenta la tendencia del animal y se actúa antes de que aparezca la patología. En este caso, no solo con medicación homeopática, sino con enriquecimiento del ambiente, actividades enfocadas en el bienestar animal, que por fin se le está prestando atención. Un caso que me hubiera gustado seguir tratando fue el de un doradillo de Salto que había sido tan mal usado, ¿no? Por eso escribí usado, que se sentía muy inseguro. Si bien estaba con un jinete que lo entendía, seguía siendo un poco impredecible en su conducta. Era muy dócil, tranquilo durante la terapia corporal, pero le costaba entregar la cabeza y me llamaba la atención la quietud, como si moverse fuera peligroso, ¿no? Como frisado, pobrecito. Era hermoso. Bueno, lo mediqué con unas flores de Bach para el pánico escénico que lo ayudaron mucho en el concurso el fin de semana posterior a la primera visita. Y agregué un remedio homeopático llamado Grafites que cubre estos síntomas de inseguridad, indecisión, miedo, baja estima, como decía su jinete. A mí me gustaba eso, porque en algún lugar le pescaba algo. A fin de año había saltado muy bien en una prueba muy difícil, a pesar que su jinete reconoció que había tenido errores de manejo con el caballo. Si hubiéramos seguido con un plan racional con este caballo, no solo hubiera saltado bien, sino que hubiera encontrado su fuerza interior y potencial físico, ¿no? Por eso este capítulo está dedicado a estos caballos que vi una sola vez. La expresión "se hace lo que se puede", que escribí entre comillas, nunca es tan clara como donde se trata a los caballos como máquinas que si tienen suerte pueden seguir viviendo cuando termina su vida deportiva, pero que una gran cantidad no lo logra y es llevado al matadero por el nivel de inconsciencia, ingratitud y desconexión del corazón. Bien, una zaina con quien jugaban al polo tenía el miembro anterior derecho inflamado. Se esforzaba muy mucho cuando trabajaba y tenía la vulva un poco relajada. Era mansita y fuerte, comía y hacía todo apurada, como huyendo de algo. Probablemente era su manera de evitar el miedo. Por el tema del apuro fundamentalmente y por la forma pensante, porque era como concentrada, de estar durante la terapia corporal, que era muy sensitiva, le di un remedio llamado sulfuric acid, un ácido de azufre. Agitación, precipitación e impaciencia son características de sulfuric acid como de esta yegua zaina. Y también tiene como característica la seriedad, algo que la zaina emanaba. Al mes, según el peón y el propietario del lugar, había bajado un cambio. Comentaron. Su responsable, contento con eso, discontinuó el tratamiento que hubiera tranquilizado a la yegua en su profunda emotividad. Seguramente hubiera jugado mucho mejor al sentir su sistema musculoesquelético y su ánimo más ecuánimes, ¿no? Menos mal que anoté estos casos. Menos mal. En octubre del 2010 atendí en una estancia a un grupo de 8 yeguas y machos de polo. Me había recomendado una colega que había usado algo de homeopatía con muy buenos resultados. Bueno, es un ambiente en el cual no siempre hay un verdadero contacto humano con el animal y es muy conmovedor para mí tratar al caballo que se expresa silenciosamente pero con mucha claridad, con mucha sutileza. Y continué aprendiendo a traducir los dichos humanos en síntomas homeopáticos, útiles para medicar a mis amados caballos. Vamos a ver a Branca.
Branca, una zaina de 7 años con los tendones de las manos edematizados y edema de los nudos, más el anca caída. Tenía dificultad para cruzar los miembros posteriores, para hacer esto. Probablemente por la exigencia del deporte, la falta de entrenamiento delicado y eficiente y la falta de técnicas fisioterapéuticas. Además tenía una verruga en la punta de la oreja izquierda. Parecía apática. Llevaba un tiempo conectar con ella, algo que observo en muchas yeguas de polo que se van aislando porque no tienen comunicación con sus humanos, que no entienden la necesidad de afecto y comunicación que el equino necesita. Por suerte, tienen comunicación con su grupo equino. Esa es una suerte para los caballos que viven sueltos y en grupo. Solo un protocolo de desinflamación y desintoxicación hizo que el capataz comentara cuánto mejor estaba al mes de haber recibido esta información medicinal. Valeria, para la misma fecha atendí a otra zaina colorada de 7 años, grandota para el polo, con cabos negros, pintas en el lomo, estrella blanca en la frente hacia la izquierda. Era nueva en el equipo y necesitaba trabajar para llegar a ser deportiva. Decían que le costaba estar blanda en la boca, probablemente por falta de un entrenamiento adecuado y por falta de buena mano del jinete. Indiqué que le trataran la dentadura y dejaran de usar bajador, adminículo que si no está bien usado solo le facilita montar a los jinetes que no tienen un buen entrenamiento personal, pero que arruinan la biomecánica del caballo. Si lo saben usar, no es lo mismo. Igual me parece que es demasiada opresión. Si tienen miedo que les golpeen la cabeza, bueno, monten de una manera donde no tengan miedo de eso. Era de buen carácter, mansita y fácil de cuidar. No corre lo que tiene que correr, decía el capataz. Una toma de azufre, homeopatizado, hizo que jugara muy bien, pues este medicamento, entre muchas otras cualidades, depura el organismo y aclara el cuadro. La Ela, una zaina lista blanca de 9 años, había tenido un golpe en el isquión izquierdo y había sufrido de mordeduras y patadas. Le hacían bullying. Me llamó la atención que bajaba demasiado el cuello. Además había tenido un accidente en el cual se había cortado el músculo extensor digital largo y un tendón del miembro anterior izquierdo. Pobrecita. Cuando la soltaron por primera vez saltó un alambre de 1,60 m de altura. Eso, siempre que se suelta un caballo hay que hacerle conocer los lugares. Yo no lo soltaría de golpe, que conozcan los alambrados de un lado, del otro, pasar días hasta que ya se hace del lugar. En general esto lo hacen por desesperación. Bueno, 1,60 m de altura. Era tímida, decían que tenía calidad, que jugaba muy bien. Hacía 1 año que estaba parada. Árnica la ayudó a superar sus traumas. Me llamaron por teléfono un par de meses después de aquella consulta. El responsable, el tutor, ¿no? el dueño del lugar, había jugado con ella después de 1 año y medio de estar parada. Lo había hecho muy bien. Cuando la vi en diciembre se la veía fantástica, según comentaron, y había jugado con la hija del dueño de la estancia y lo hacía muy bien. Otro fue Shakir, una yegua zaina colorada, lista blanca de 7 años, media calzada en el miembro anterior izquierdo y media calzada en el miembro posterior derecho. Preciosa, anote. Muy buena deportista, nerviosa, veloz, dispara, comentaron. Se asustaba en el camión y manoteaba. Obviamente que iba a reaccionar así si no la preparaban para aprender a soportar viajes, o sea, incomodidades, desequilibrios, ruidos y demás aconteceres que suceden en los traslados.
como no hay un pensamiento preventivo en ese caso también, ¿no? El humano era nervioso, jugando y la contagiaba. Mientras le hacía terapia corporal, pasó un camión, se asustó y buscó protección cerca de mí. Al mismo tiempo, defecaba por el mismo estrés. Hice un trabajo de rodearla con sogas para crearle confianza en su propio cuerpo y le pasé una bolsa plástica por el cuerpo para familiarizarla con situaciones que le produjeran inseguridad y que ella descubriera cómo podía superar esa incertidumbre. Era tan sensible que al final de la consulta me susurró, acá 2 veces como una amiga. Imagínense después cuando me tengo que ir y no sé si lo vuelvo a ver. Es un camino de desapego permanente. Mientras trabajé con otras yeguas, observé que esta yegua mordía la corteza del árbol donde estaba atada. Estaba molesta con el bozal, con la lluvia. Ese día hubo una tormenta tan fuerte que era casi un temporal. Su comportamiento mostraba que era como claustrofóbica. Entonces le di pulsatilla y fue milagroso el cambio que experimentó. El capataz dijo que estaba perfecta. La vi muy bien en la segunda consulta unos meses después. Mercedita, vamos a seguir un poquito más. Un lindo nombre para esta alazana de 6 años y medio cuando la conocí. Sus miembros posteriores estaban calzados hasta el último tercio del metatarso y su frente tenía una lista blanca. Dócil, de buena rienda, pero se embaraba por lo nerviosa que era en la cancha. Y me comentaron que mejoraba con vitamina E. A causa de la rudeza que ejercieron en su boca, tenía lesiones en la misma. Ya se van imaginando lo difícil que era atender en esta estancia. Era tímida en la manada, si otra yegua bajaba las orejas, ella se alejaba. Pero en los palenques estaba tranquila. Si se espantaba, se calmaba rápido. Encontré una yegua suave, delicada, con fuertes borborismos intestinales, a quien le recomendé caléndula. Me enfoqué en tratar la tensión que tenía. Y caléndula funciona muy bien contra el tétanos, que es otro tipo de rigidez, y disminuye los miedos. Ella había tenido un antecedente de embaramiento. En noviembre el capataz la montaba y relató que estaba fantástica. En diciembre la vi muy linda, más tranquila y segura, y no volvió a embararse. Bueno, hoy leí media hora. Les cuento un poquito lo que estoy haciendo. Ahora, en mayo voy a Uruguay, si Dios quiere, y a fin de mayo voy a Estancias Polvaderas en Cazón, cerca de Saladillo. Vamos a hacer otra jornada de meditando con 1 o 2 manadas. Ya voy a poner la publicidad para los que estén por esta zona, que es Cazón Saladillo. Y para 14 y 15 de junio, en la Carlota del Monte, en Capilla del Señor, voy a dar un presencial de etología equina el sábado. Los que quieran pueden seguir el domingo con una meditación, y los que quieren solo hacer meditación o solo etología, hacen solo la jornada. Eso lo va a organizar Janina Arroyo. También va a salir la difusión. Lo que tiene de bueno para los que están interesados en conocer de etología, que a mí la etología con los caballos como veterinaria me da un marco de referencia claro, muy claro y objetivo. Más allá que después los caballos tienen sus propias interpretaciones de la vida, sus personalidades, sus modos de mostrarse, de acercarse o alejarse, que es ya personal y que depende de sus cualidades, ¿no? Obviamente. Pero para los que trabajamos mucho con caballos es muy bueno
creo yo, tener todo esto completo. Y los cursos que doy online, que los pueden consultar con Janina Arroyo, Acuequi, que está inspirado en la acupresión y la acupuntura, Etoequi, que es esta etología aplicada, son cursos online que ustedes los empiezan cuando quieren. Y las técnicas manuales integradas en Tir-Caballo, que es todo este modo que fui desarrollando de trabajar enlazando una técnica con otra, desde la comunicación con el caballo. Bueno, también pueden consultarme, mi correo electrónico es anaizeta, Anaí con H antes de la I, 786@gmail.com. Me encuentran en todas las redes con este nombre, Anaí Slotnick. Y bueno, ya está en venta en Argentina mi cuarto libro, Lo que los caballos nos dicen. Lo consiguen en Mercado Libre, en Amazon, ya en las librerías creo que también está. Gracias por estar ahí, que sigan muy bien. Buenas noches, hasta la próxima.